giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. Corriendo el año 70, en plena revolución judía, el general romano Tito, luego emperador, atraviesa la muralla media de Jerusalén. 2 meses después, el 17 de agosto, las tropas romanas, a pesar de la orden en contrario emitida por el propio Tito, destruyen el templo, introduciendo una antorcha encendida dentro de él. Probablemente el edificio más colosal del imperio. Téngase en cuenta que el Coliseo no existe todavía, agrandado hasta sus actuales dimensiones por Herodes el Grande, el rey que reina en Israel cuando nace Jesús. 3 años después, con la toma de la fortaleza de Masada, la guerra judeo-romana se puede dar por finalizada. La siguiente gran revolución se producirá en el año 115, es la guerra de Quitos, y la última, la rebelión de Bar Kokhba, termina en 135, con la destrucción total de Jerusalén por el emperador Adriano y la construcción en su solar de una nueva ciudad de corte romano, Aelia Capitolina. En 1224, en Nápoles, el emperador Federico II Hohenstaufen funda la Università degli Studi di Napoli, la sexta más antigua del mundo, justo después de la de Salamanca en España, pero la primera de fundación no eclesiástica, para que luego digan que la Iglesia ha venido entorpeciendo el conocimiento a lo largo de la historia. En 1305 es elegido Bertrand de Got, más conocido como Clemente V, 195º Papa de la Iglesia Católica, que lo es 9 años, que no participa en el cónclave, que lo elige por no ser cardenal. Es el primero de los llamados Papas de Aviñón.
De hecho, el que traslada la sede de Roma a la ciudad francesa, en principio con carácter provisional, aunque la cosa se prolongará hasta 68 años, los que van de 1309 a 1377. Los papas de Aviñón serán hasta 7, a los que añadir un buen número de antipapas en un periodo particularmente propicio a ellos. Clemente V se somete a los deseos del rey francés, Felipe IV el Hermoso, que se había enfrentado severamente a su predecesor, Bonifacio VIII. Será también el que colabore con el rey a la eliminación de la Orden del Temple, condenando a la hoguera a su gran maestre, Jacques de Molay, y con él a Godofredo de Charny. Ha sido la noticia de Lula. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1555 el español Juan de Tolosa funda en México la ciudad de Sombrerete, con 65.000 habitantes al día de hoy. En 1586 se produce la primera ciudad fundada en los actuales Estados Unidos, la española San Agustín, el llamado Raid de San Agustín, en la que el pirata Drake quema por completo la desfortificada ciudad. Desfortificada no por imprudencia o dejadez de los españoles, no, sino por la auténtica inexistencia hasta ese momento de enemigos en aquellos contornos. Nadie construye una fábrica de harina si no tiene trigo. Nadie construye una muralla si no tiene enemigos. Tal es la grandeza de España. Estaba absolutamente sola en aquel escenario. En 1762, en el marco de la Guerra de los 2 años que enfrenta a ingleses y españoles, una flota británica de 50 navíos y 14.000 hombres se aparece frente a La Habana y tras 2 meses de sitio rinde el castillo del Morro que defendía Luis Vicente de Velasco e Isla. La presencia inglesa apenas durará 11 meses. Haciendo posible todos ellos y muchos más ese proceso que podemos denominar, al modo en que lo hacemos con el propiciado por el Imperio Romano 15 siglos antes, de auténtica hispanización, un proceso que aglutina la exploración, la urbanización, la instrucción y la evangelización de los pueblos y territorios del Nuevo Mundo descubierto por España. Por cierto, no solo en América como acostumbramos a pensar, sino también en muchos otros lugares del planeta, y particularmente del Pacífico. La visita del Papa misionero al país de las misiones, al país de los misioneros, que no es otro que España, nos brinda una ocasión magnífica de realizar un repaso a la obra misionera de España en la historia, una labor que conoce su momento clave a partir del siglo XV, con la que podemos denominar la era de los grandes descubrimientos españoles, comenzada en el año 1492, que va a propiciar el descubrimiento y la exploración de nada menos que el 60% del planeta Tierra, pues tal es la verdadera entidad de los descubrimientos hispanos, esto es, todo lo que va del meridiano 18 oeste, que pasa por las Canarias, hasta el meridiano 128 este, que pasa por las Molucas, lo que a su vez incluye 3 grandes descubrimientos, a saber, los confines del Atlántico, esto es el 80% de sus aguas, hasta entonces desconocidas, el continente americano y el océano Pacífico en su práctica totalidad. El oro o el evangelio,
¿Qué movió la conquista española del Nuevo Mundo? La clásica pregunta que invariablemente sale a la palestra cuando de la conquista de América se trata, y que una gran mayoría responde sin necesidad de pensárselo dos veces, pues el oro, claro, porque precisamente no conciben que pudiera ser de otra manera, porque precisamente para ellos mismos, de haberse encontrado en tesitura tal, no habría sido de otra manera. Pero sí, existió un momento en la historia, muy breve, muy singular, pero existió, en el que los hombres probaron a hacerlo de otra manera. Ese momento en el que la ambición de evangelización precedió a la del oro, no fue otro que el que representó la obra española en América de los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo los dos primeros. Ese sueño de Isabel la Católica de llenar los cielos de nuevos cristianos, que entre otras cosas determinó su firme voluntad de considerar a los indígenas como sus súbditos, lo que entre otras implicaciones tuvo la de que, además de ser sujetos de la evangelización española, fueron también personas libres y por lo tanto no sometibles a esclavitud, en la que puede considerarse la primera abolición de la misma pronunciada en toda la historia, la de los indígenas en todo el territorio español de ultramar, acorde con los deseos expresados por ese Papa español que fuera Alejandro VI en su bula Intercetera del año 1493, dirigida precisamente a los reyes católicos. De prueba, solo un dato, más allá de esporádicos tesoros como el del Tlatoani Moctezuma o el Sapa Inca Atahualpa, hasta 1545 no aparece el primer gran tesoro que convierte la aventura americana en verdaderamente rentable: los yacimientos de plata del Potosí, de los que, por cierto, apenas un quinto acabará en España, quedando los otros 4/5 allí precisamente para construir América. 1545, esto es, 53 años después del descubrimiento, para que aparezca el primer gran tesoro de América. Del mismo año de la encíclica, 1493, data la llegada de los primeros misioneros españoles al Nuevo Mundo, con ocasión del que se llama Segundo Viaje de Colón, 17 naves y unos 2000 hombres con la intención clara de poblar, colonizar, instruir y evangelizar las tierras descubiertas, recreando en ellas nuevas Españas. Hasta 12 misioneros, simbólico número bien premeditado, nada se dejaba al azar, se colaron ya en esa expedición, destacando el fraile mínimo de la Orden de los Mínimos, Bernardo Boyle, que oficiaría la primera misa en América, o el franciscano o benedictino, no se sabe a ciencia cierta, Ramón Pané, que escribe el primer estudio antropológico realizado jamás en América. De esa presencia primigenia española, sobre todo en la isla de La Española y otras islas caribeñas como Cuba o Puerto Rico, no solo surge la evangelización española, sino otro hecho no menos importante: la gigantesca obra simultánea realizada por dichos misioneros en la defensa de la dignidad del indio y de los derechos que le son inherentes derivados de su sola condición humana. Tantos frailes destacan en ella. El primero, el dominico fray Antón de Montesinos, autor de uno de los sermones más famosos de la historia, el que pronuncia ante los conquistadores españoles el 21 de diciembre de 1511 en la ciudad de Santo Domingo, que levantaría ampollas entre ellos. Más conocido aún, aunque algunos años posterior, el trabajo de otro importante dominico, fray Bartolomé de las Casas, al que nada tendríamos que reprochar salvo por sus históricamente inaceptables exageraciones que contribuirán tanto como a la defensa de los indios americanos a las más injustas y mentirosas acusaciones contra la obra española en América. Y como Montesinos y Las Casas, muchos otros misioneros, partícipes todos ellos tanto de la evangelización de los indígenas
como de la lucha por su dignidad y sus derechos. Cuando a partir del tercer viaje de Colón ponen pie los españoles en la que se llamará entonces tierra firme, vale decir la parte continental del continente americano, llegan inmediatamente también a dicha tierra firme los iniciáticos misioneros hispanos. Tal vez sean los primeros los dos que en 1513 acompañan a Vasco Núñez de Balboa, Andrés de Vera y Juan Zambrano, cuando aquel entra en el Istmo Americano y atravesando Panamá descubre el Pacífico. Y acto seguido, en la parte de lo que hoy constituye Venezuela, los dominicos Francisco de Córdoba y Juan Garcés. Y por cierto, el primer agustino como el Papa, en América, Fray Vicente de Requejada, en 1527. También los que acompañan al descubridor de la Florida y con ella de los actuales Estados Unidos de Norteamérica, Juan Ponce de León, en su segundo viaje a dicha región norteamericana en el año 1521. Por desgracia, esos frailes anónimos. Y desde luego los que solo 3 años después, en 1524, llegan a las tierras recién conquistadas por Hernán Cortés, los llamados 12 apóstoles de México, una vez más el mágico número en la evangelización americana, presididos por el gran Toribio de Benavente, franciscano, a quienes los indios dan el nombre de Motolinía, el pobrecito, en lengua náhuatl, y ante los cuales, a la vista de todo el pueblo mexica, el propio conquistador se arrodillaría para demostrar fehacientemente a los indígenas que antes de las cosas del cuerpo eran las del alma, vale decir, antes el evangelio que el oro. En el imperio incaico, a Pizarro acompañaba el dominico Fray Vicente Valverde, primer obispo de ese Perú al que tan afecto es el Papa León XIV, y Fray Tomás de San Martín de Zumárraga, fundador de la que es probablemente la primera universidad americana en el continente, la de San Marcos de Lima, y luego, desde 1542, los franciscanos ya, así Fray Juan de los Santos o Fray Marcos de Niza. El primer evangelizador del Brasil será una vez más un español, el padre José de Anchieta, llegado al lugar en 1542. El no menos español, San Francisco Javier, patrón de hecho de las misiones, comienza su obra misionera en Goa, en el Asia portuguesa, también en 1542, siendo además el primer europeo con nombre y apellido en llegar al Japón, aunque otros anónimos lo hubieran hecho antes que él. En el mismo escenario nipón son muertos hasta 205 mártires, muchos de ellos españoles, beatificados por Benedicto XVI. En las Filipinas son 5 los frailes que acompañan a Miguel de Legazpi, el adelantado español de las islas, a las que llega en 1565, entre los cuales uno de los grandes entre los grandes, ni más ni menos que Andrés de Urdaneta, que no solo había realizado una investigación antropológica de la mayor importancia en las Molucas y en las plazas portuguesas de Asia, sino que luego será el descubridor de una de las rutas más importantes de la historia de la náutica, el famoso tornaviaje del Pacífico que permite el retorno de los barcos desde Asia hasta América, un hallazgo en el que habían fracasado nada menos que 6 expediciones españolas a lo largo de 45 años. Fray Junípero Serra, Fray Antonio Margil de Jesús o Francisco Palou son frailes franciscanos que comienzan la labor misionera en el territorio oeste de los actuales Estados Unidos, de los que proviene el Papa, como antes en el este lo habían hecho Fray Pedro de Corpa y Fray Francisco de Veráscola, mártires además. Frailes españoles como Fray Pedro Chaparro ya inmunizaban en 1764 a los indígenas americanos contra la viruela mediante el tratamiento llamado entonces de la variolización, muy anterior a la vacuna de Jenner. Otros frailes como Fray Bernardino de Sagún, Fray Diego Durán, Fray José de Acosta y tantos más escribían la historia de la América prehispánica y brillantes tratados antropológicos y geográficos. La cifra de frailes españoles mártires en América
se cuenta por centenares, muchos de ellos canonizados, por citar solo alguno, los 3 primeros, Fernando Salcedo, Diego Botello y un tercero anónimo en 1516, y ya en tierra firme, Fray Juan Calero, que evangeliza la mexicana zona de Jalisco, inmolado en 1541. Junto a ellos, finalmente, tantos otros cuyo nombre no nos ha dado tiempo a referir, que componen un corpus de evangelizadores sin precedente alguno en la historia. Y todo ello para configurar una obra evangelizadora que cabe definir como la segunda evangelización, aquella que sigue a la evangelización europea realizada por los apóstoles y los primeros cristianizadores de Europa, la realizada por los misioneros españoles en todos los territorios de ese gigantesco imperio en el que no se ponía el sol, una obra que es la responsable al día de hoy de la condición católica de más de 800 de los 1.200 millones de católicos que en el mundo son, de los cuales, y no por casualidad, hasta la mitad hablan precisamente la bella lengua española, nacida en tierras de Castilla, la cual hablaba también la reina Isabel I de España y la cual habla tan bien el Papa León XIV. En 1625, durante la Guerra de Flandes, tras un largo asedio, la ciudad de Breda se rinde a los tercios españoles al mando del general Ambrosio Espínola. El episodio, magníficamente retratado por el maestro Velázquez, marca el que probablemente es el momento de mayor poderío de España en la historia, y desde luego con toda seguridad en Europa, ocurrido durante el reinado de Felipe IV, un reinado a rescatar por una injusta historiografía que se empeña en adelantar la decadencia de España en más de un siglo, porque digan lo que digan, de la Guerra de los 30 años en 1648, aunque derrotada, España sigue saliendo como la gran potencia del mundo, propietaria como es de Bélgica, todo el sur de Italia, Portugal, todo América y buena parte de Asia, como si alguien pretendiera defender que por haber perdido la guerra en Vietnam, porque la perdió y de qué manera, Estados Unidos dejaba de ser la gran potencia del mundo en 1973. En 1741, Vitus Bering parte de la península de Kamchatka a fin de explorar Alaska. En su periplo llega a un estrecho que es justamente el que separa Siberia de Alaska, en otras palabras, Europa de América, en las latitudes más septentrionales de la Tierra. ¿Se trata de un descubrimiento? Puede que sí, pero puede que no. Pues según parece, siglo y medio antes que él, en 1588 para ser exactos, un español por nombre Lorenzo Ferrer Maldonado ya había estado por aquellas latitudes. Lorenzo Ferrer Maldonado nació en Berja en 1557. Tras la muerte de su padre, en 1568 en la rebelión morisca, se enroló en la flota de Indias. En 1588 descubrió el estrecho de Anián y se adelantó 140 años a Vitus Bering. El capitán Ferrer describió por primera vez la migración de ballenas. En
1608 presentó al rey un memorial donde por primera vez se describe la fauna boreal, como el buey almizclero o el cangrejo rojo de Kamchatka, un animal endémico de aquella zona. En 1616, Ferrer trabajó en los dificilísimos problemas de la aguja fija y longitud geográfica. A él se debe también la mejora del prototipo de astrolabio que Galileo creó cuando vino a España. Como astrónomo, reconoció las estrellas del hemisferio sur, entre ellas el crucero del sur, y fue el primero en describir las nubes magallánicas. Como ingeniero naval propuso mejoras en los barcos para navegar por aguas heladas, que son los antecedentes de los rompehielos. En sus años finales, escribió un tratado de navegación para ayudar a los futuros pilotos de la flota hispánica. Esta obra muestra su cualificado saber en cosmografía, náutica, astronomía e hidrografía. Este virgitano y alpujarreño excepcional falleció en Madrid en 1625. Lorenzo Ferrer Maldonado, almeriense y andaluz universal. Ha sido un reportaje del Centro Virgitano de Estudios Históricos. En 1915, Dinamarca aprueba el sufragio femenino, convirtiéndose en el quinto país del mundo que lo hace. El primero había sido Nueva Zelanda en 1893. España lo aprueba por primera vez en 1924 mediante el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, durante la dictadura de Primo de Rivera, y por segunda vez en 1931, durante la República. Eso sí, con el voto negativo de casi toda la izquierda parlamentaria, incluidos 28 diputados del PSOE, entre los cuales Margarita Nelken, la mujer diputada del PSOE que asume la defensa socialista contra la aprobación del sufragio femenino. Hoy a Margarita Nelken se la tiene lo que son las cosas de la historia por una de las abanderadas del feminismo y del sufragio femenino. Existe concretamente en la provincia de Madrid una ciudad que dedica un parque, un entero parque, a la mujer, donde el centro cultural que preside dicho parque se llama precisamente de Margarita Nelken. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico norteamericano que ha entrado en Italia por Sicilia libera Roma de los nazis. Todo había empezado un año antes, en julio de 1943, con la caída de Mussolini y su sustitución al frente del gobierno por Pietro Badoglio, quien 2 meses después firmaba un armisticio con los aliados. Solo 2 días más tarde, el 10 de septiembre de 1943, los alemanes tomaban Roma. 271 días durará la ocupación germánica de la ciudad, que queda al mando de un gerifalte de las SS, el Obersturmbannführer Herbert Kappler. En cuanto a Badoglio y el propio Víctor Manuel III, el rey de Italia, huyen hacia Brindisi, en el sur de Italia, bajo el control de los aliados, evitando así las seguras represalias alemanas.
con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz y sus faraones, el rapsoda de la historia. ¿Cómo ha ido la semana? Mariate, Luis, queridos oyentes, avisé que hablaríamos del famosísimo busto de Nefertiti. Existe un debate encendidísimo sobre si este busto es real o es una falsificación realizada por la expedición arqueológica que encontró el taller, lo que se entiende que es el taller del escultor Ahmose, algo que también está muy discutido. Entre las teorías se dice que el arqueólogo vendió una pieza a un museo de Berlín y años más tarde reconoció que esa pieza era una falsificación, pero esta pieza no era el busto de Nefertiti. También parece ser que justo el busto de Nefertiti se encuentra en una fecha de celebración del país, lo cual parece también mucha casualidad. Y hay quien dice que las roturas o las faltas que hay, pues la serpiente que habría justo en la corona, Uraeus, así llamado, así como las roturas de las orejas, son unas roturas muy selectivas y que lo normal es que se hubiese roto también la nariz, cosa que no sucede, es decir, que son unas roturas intencionadas para generar la falsificación. Igualmente se ha dicho que un gran escultor, como supuestamente sería Ahmose, que hacía todas las piezas para la Casa Real, para Kenatón y toda su familia, difícilmente iba a hacer el busto y luego los detalles importantes hacerlos en yeso. A mí personalmente me gustaría creer que es auténtico y además la similitud con un busto de, no sé si es cuarcita roja o diorita, entre la propia reina sin corona, que es una preciosidad. La obvia similitud me hace evidente que no es una falsificación, y técnicas en Egipto había muchas para esculpir muchos tipos de piedra, barro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo quiero pensar que es auténtico. Y mi poema dice: decidme, por favor, busto en Berlín, Ahmose os fabricó desde la nada y tuvo que dejar vuestra mirada a medias por un seco y roto fin. Tus labios, borbotones de carmín, su marca finamente dibujada, ¿son obra de una era ya pasada o rosas casi vivas del jardín? ¿Sois piezas de hace un siglo o 33? ¿Es cierta la leyenda o es mentira? El escultor fue egipcio o berlinés. No importa, la belleza es una pira que arde siempre antes y después. Y el mundo se ha parado y ni respira. En el capítulo del natalicio ve la luz en 1599 esa luz maravillosa que luego emergerá de todos sus cuadros el español Diego
Velázquez, uno de los grandes pintores de la historia, el más grande tal vez, autor de obras maestras de la categoría de La fragua de Vulcano, La rendición de Breda o esa Venus del espejo que constituye el único desnudo femenino que realizó en toda su carrera y que, sin embargo, es uno de los más maravillosos jamás pintado, sacado de España durante la ocupación napoleónica y que acabará en manos de un coleccionista privado inglés por nombre John Bacon Surrey Morit, pudiendo admirarse hoy en la National Gallery. Pero por encima de todas ellas, la que muchos tienen por la mejor pintura realizada nunca, Las Meninas, un retrato de la familia real en tiempos del gran señor del mundo, en aquel momento, que no es otro que Felipe IV de España. ¿Saben por qué el cuadro de Las Meninas nos despierta tanto interés? La razón es porque Velázquez es como si nos invitase a participar en un juego, ¿no? En un acertijo visual. Las Meninas podríamos decir que es como una genial adivinanza, por otra parte típica del barroco, en la que el espectador está llamado a descifrar lo que está viendo, ¿no? Y a ofrecer su propia versión sobre el origen de la imagen reflejada en el espejo del fondo. Para hablar de Las Meninas, más que de cualquier otra obra de Velázquez, es fundamental tener la imagen delante, así que les invito a buscarla ahora mismo. Hagan una pausa en este audio, busquen la imagen, porque es un cuadro complejo, lleno de sutilezas, que no se comprende del todo con una simple descripción. Bien, ahora que ya lo tienen delante, hablemos de la primera certeza. La sensación inicial que provoca esta obra es que nosotros, los espectadores, estamos ocupando el mismo lugar de los reyes reflejados en el espejo. Nosotros nos convertimos en reyes. Estamos frente a la escena, fuera del lienzo. Y además, por el lenguaje corporal de los personajes que nos miran, parece como si acabáramos de entrar en una gran galería que tiene más aspecto de estancia palaciega que de estudio de un pintor. Pero además hay algo aún más desconcertante. Por más que nos movamos delante del cuadro izquierda a derecha, hacia adelante o hacia atrás, es como que siempre parece que ocupáramos el lugar de los reyes reflejados en el espejo. ¿Pero por qué ocurre esto? La razón está en la composición. El espejo está situado en el centro exacto de la pared del fondo y por este motivo se convierte en el punto focal hacia el que se dirige nuestra mirada. A esto se suma el hecho de que 6 personajes nos observan directamente y refuerzan esa sensación de que somos los protagonistas. Sin embargo, si analizamos la escena desde el punto de vista técnico, descubrimos algo sorprendente. El lugar desde el que Velázquez construye la perspectiva, es decir, desde donde, digamos entre comillas, dispara la fotografía de Las Meninas, no se encuentra frente al espejo, sino desplazado más o menos 1,5 metros a la derecha de su eje. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginen que ustedes están en una habitación frente a un espejo mediano. Si se desplazaran 1,5 metros a la derecha de ese espejo, evidentemente su reflejo desaparecería. Entonces, ¿cómo es posible que los reyes aparezcan reflejados? La respuesta nos la da la óptica. El reflejo no es directo. No vemos a los reyes reflejados porque estén físicamente ahí, ocupando nuestro lugar como espectadores. El origen del reflejo está o proviene del gran lienzo que Velázquez está pintando dentro del cuadro, del que solo vemos el reverso. Esa es la clave. La primera impresión, nuestra primera impresión, que es la más intensa y poderosa, digamos que nos arrastra a pensar que es un reflejo directo. Pero el análisis técnico lo desmiente. Lo que vemos en el espejo es, en realidad, el reflejo del lienzo que está pintando el propio Velázquez. Y como parte de ese lienzo, un retrato conjunto de los monarcas. Un retrato que no veremos jamás, porque está de espaldas a nosotros y, en cierto sentido, porque tampoco existe más allá del juego imaginario. En Las Meninas, Velázquez pinta Las Meninas, y hay 3 pruebas que lo confirman. Primero, la técnica. Los estudios radiográficos han demostrado que la estructura del lienzo representado dentro del cuadro coincide con la del propio lienzo original del Prado. Segundo, el concepto. Si lo que estamos viendo es la ejecución misma de Las Meninas,
Entonces los monarcas no solo contemplan la escena, sino que legitiman, con su presencia simbólica, la pintura de Velázquez como un arte digno de la corte. Y tercero, mis propios experimentos, que permítanme compartiré en el libro que publicaré en el mes de noviembre. Más allá del acertijo visual, Las Meninas es también un prodigio compositivo. Velázquez consigue congelar en una escena cotidiana la mirada subliminal del rey hacia su hija, la infanta Margarita. Es un instante detenido durante una visita cualquiera de los monarcas al taller del pintor. Era José Luis Denó, buen amigo de este programa y de los que lo hacen posible. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de los marqueses de Gandía, cuidadores carceleros de la reina Juana I de Castilla y del príncipe Carlos, hijo de Felipe II. El marquesado de Denia fue creado por los reyes católicos con título a favor de don Diego Gómez de Rojas y Sandoval, adelantado mayor de Castilla, tercer conde de Denia y primer conde de Castrojeriz, señor de Saldaña, Lerma y de otros muchos lugares. Se casó con Catalina de Mendoza, nieta del marqués de Santillana. El hijo de ambos, Bernardo de Sandoval, se casó con Francisca Enríquez, prima hermana del rey Fernando el Católico, por parte de la madre del rey, doña Juana Enríquez. Estos segundos marqueses de Denia, Bernardo de Sandoval y Francisca Enríquez, fueron los encargados por el rey Fernando del cuidado y custodia de su hija Juana I de Castilla, la Loca, como mayordomo de la reina en Tordesillas hasta su muerte. El rey Fernando le confió el cuidado de su hija demente por los vínculos familiares con su prima, la marquesa, pero estos traicionaron la confianza del rey Fernando y el trato ofrecido a Juana fue en ocasiones despiadado y cruel, hasta tal punto que según algunos registros provocaron el desarrollo de úlceras en el cuerpo de la reina, comportándose como verdaderos carceleros hasta su muerte el día 12 de abril de 1555, y sus últimos años fueron un calvario. El marqués tuvo un importante papel en la política como consejero de Estado y militar, apoyando al bando realista durante la rebelión de los comuneros de Castilla, y aunque no participó directamente en la batalla de Villalar en 1521, jugó un rol importante en la organización de tropas del bando real, lo que le confirió la estima y confianza del rey Carlos I de España y de su hijo Felipe II. El cuarto marqués de Denia, don Francisco de Rojas y Sandoval, casó con Isabel de Borja, de la casa de los duques de Gandía. A este marqués le encomendó Felipe II el cuidado y custodia de su hijo, el príncipe Carlos, en el Alcázar de Madrid, en enero de 1568, hasta su fallecimiento en julio de ese mismo año. El cuarto marqués de Denia se caracterizó por el trato cariñoso hacia el príncipe de difícil y sádico carácter. El fallecimiento del príncipe fue causado por una disentería, no por envenenamiento como propagó la leyenda negra. Esta disentería fue motivada por las repetidas huelgas de hambre alternando con episodios de bulimia y glotonería del príncipe. Murió abrazado al marqués. Buenas noches. Ha sido una vez más una noticia de nuestro galeno historiador, Luis Aguilera. Muchísimas gracias, doctor. En 1640 viene al mundo Pu Songlin, escritor chino, autor de la importante obra titulada Cuentos fantásticos del estudio del charlatán, Liao Cai Zi Yi, en chino, una colección de 431 cuentos, algunos cortísimos, apenas 200 o 300 palabras y otros más largos. Cuenta una leyenda que tenía una tetería y que permitía marcharse sin pagar a quien le contara un relato digno
de su colección de cuentos. En 1718 viene al mundo Thomas Chippendale, ebanista inglés que da nombre a todo un estilo de mobiliario considerado uno de los tres magníficos entre los creadores de mobiliario ingleses del siglo XVIII, junto a Thomas Sheraton y George Heppelwhite, a los que habría que añadir el propio hijo de Chippendale, Thomas, conocido como Chippendale el Joven. Su arte iba más allá de la confección de muebles, siendo un verdadero diseñador de interiores. En el capítulo del obituario muere mártir en el año 754 Winfrid de Dunkerque, más conocido como San Bonifacio, monje frisón holandés llamado el apóstol de los germanos por haber evangelizado buena parte de las tierras germánicas. A San Bonifacio se le atribuye estar en la génesis de la tradición del árbol de Navidad, al cortar de raíz el árbol sagrado de los druidas alemanes y sustituirlo por un pino que adorna con las manzanas del pecado, las actuales bolas del árbol, y la luz de la salvación de Jesucristo, las actuales lucecitas del mismo árbol, una tradición antigua en tierras de Centro Europa que acabará inundando las navidades inglesas cuando el príncipe Alberto, de origen alemán, marido de la reina Victoria de Inglaterra, pone el primer árbol de Navidad en Windsor en el año 1840. A España llega la tradición en 1870, cuando el duque de Sexto pone el primer árbol de Navidad español a sugerencia de su esposa de nacionalidad rusa, Sofía Sergeyevna Trubetskoy. En 1625 nace el inglés Orlando Gibbons, músico y organista especializado en obra para teclado y voz, destinada a oficios religiosos, de quien nos han llegado unas 45 obras. Hoy su suite Trois Fantasies pour Trois Viols está acompañando este obituario. Con nosotros el gran Alberto y un personaje bien singular de la literatura española y que bien podría estar de actualidad en estos momentos, pero ni aún así los conocemos. Feliciana Enríquez de Guzmán, una poetisa y dramaturga sevillana nacida aproximadamente sobre el año 1572. Es la primera mujer que escribe teatro en España, pero es muy independiente. Es, por así decirlo, la primera feminista. Entonces el autor de moda es Lope de Vega, pero ella no está de acuerdo con el desarrollo de sus comedias y entonces bebe de los clásicos y hace una comedia siguiendo el gusto clásico. Lope de Vega le gusta lo que hace esta señora, pero sin embargo es un tanto misógino y ella no la puede ver bien como poeta. Dicen que se inventa una historia de que fue a Salamanca a estudiar filosofía y astronomía y que estuvo 3 años en Salamanca
disfrazada de hombre hasta que se enamora de un alumno y después de otros 3 años le entra un ataque de celos y ya se casa con él. Esta historia Lope la da por buena y su discípulo Tirso de Molina también, pero la verdad es que ofrece muchas dudas. Se sabe que no era muy rica, era más bien pobre, y la obligan a casarse con su primer marido, que era bastante mayor que ella, en contra de su voluntad, pero el padre le impone este hombre. Afortunadamente para ella se queda pronto viuda y entonces a los 4 meses se casa con su amor de toda la vida, Garavito, que también es escritor como ella y es rico. Escribe una obra que es Jardines y Campos Sabaos y tiene éxito, y luego una serie de entremeses y demás que se estrena con el nombre de Graciosas Mozas. Incluso el rey Felipe IV asiste a Sevilla a ver la obra. Se sabe que enviuda también del segundo marido y que al final muere pobre, a la edad aproximadamente de 80 años. Y la tienen que mantener los frailes de un convento, creo que era franciscano. Influye mucho en las ideas estéticas de don Marcelino Menéndez Pelayo y es una escritora que, aunque su obra no es muy grande y se ha perdido la gran mayoría de ella, es muy importante en el desarrollo del teatro en España. Lope de Vega le dedica una obra. Voy a recitaros algunos de los versos que dicta. Mintiendo su nombre y transformada en hombre, oyó filosofía y por curiosidad astrología, y de aquella científica academia reverció los laureles con que premia, no de otra suerte que a Platón divino, aquella celebrada Martinea, que en forma de varón a Grecia vino, tan bizarro galán y gentilhombre que con notable gracia entretenía, damas según amores y desvelos, a unas daba favores y a otras celos, haciendo que muriesen en la fuente, que Narciso por su error se nombra, enamoradas de su propia sombra. ¡Qué versazos, por Dios! Lope, siempre Lope. ¡Qué personaje digna de ellos! Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final. Pero recuerda, solo el que sabe es libre, solo la cultura da libertad. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Miguel de Unamuno, uno de los grandes escritores de la generación del 98, si no el más importante, rector de la Universidad de Salamanca, hombre atormentado de una fe quebradiza, pero no por ello menos sincera, que buscó a Dios con todas sus fuerzas, no encontrándolo siempre, de una ideología inquieta que pasó por el nacionalismo, el socialismo, el apoyo inicial a la República y su absoluto desencanto de ella al final, con el apoyo incluso a los que se alzaron contra la misma y su decepción final también con ellos. Autor de sus famosas nívolas, entre las cuales la principal, la tía Tula. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar, como siempre, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos hemos escuchado la Sinfonía de los Juguetes, de Leopold Mozart, padre de Mozart, o de Joseph Haydn. Todavía por determinar, era la joven orquesta rumana que dirigía Christian Mandeal. En el natalicio de Afrais Schütz, el cazador furtivo, su obertura, Carl Maria von Weber, era la orquesta filarmónica checa que dirigía Ondřej Vrabec. Y en el obituario,
Les Trois Fantasies Royales à Trois Viols de Orlando Gibbons. Era el trío Sit Fast. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, José Luis Denó y este su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. Teníamos razón. La historia como es y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.